Yo soy ingeniero industrial de base, pero hace 3 años que renuncié a mi trabajo y ahora me dedico a viajar a tiempo completo. Y hay muchas cosas que no nos dicen con respecto a viajar a tiempo completo, a dedicarse a eso a full time. Hay muchas ventajas, hay muchas desventajas. Y se despliega ante nosotros un mundo de posibilidades del cual nadie nos tenía preparados. Vienen en una van. Venga, no se vayan. Oiga, ¿por qué son tan groseros? Espero que no les incomode si me quedo aquí esta noche. Parqueo la van aquí, en este campo lindo, enfrente de esta casa abandonada. En este video quiero hablar sobre las realidades que significa para una persona tener que estar viajando a tiempo completo y que ese sea su trabajo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cómo es la planificación real detrás de cámaras de cada vez que se tiene que escoger un destino para ir a grabar, documentar qué es lo que sucede allá? Esta es la realidad de quien trabaja viajando a tiempo completo. Para empezar el video los tengo que llevar a un sitio que es uno de los sitios donde más paso yo la gran mayoría del tiempo, y es enfrente de este mapa, mirándolo. Solo mirándolo. En este mapa voy poniendo el pin de los lugares que hemos visitado de nuestro querido planeta, y creo, si no estoy mal, de la gran mayoría de ellos hay un video en el canal de YouTube. Y mirando este mapa es aquí donde yo analizo la situación y digo cuál sería un buen próximo destino. Por ejemplo, esta región del mundo no hemos visitado nada de por aquí, nada de por aquí, nada de por aquí. Pero eso no es así nomás de decir, sí, vamos para China, listo, nos fuimos para China y arrancamos para China. Cualquier destino que usted escoja tiene todo un trámite y una logística por detrás. Requiere horas de trabajo, de investigación y de planificación. Después de hacer una buena investigación en el internet de qué lugares interesantes hay en ese país por descubrir, le ponemos fecha al asunto. Porque un sueño es un sueño, pero con fecha ya es un plan. Gran diferencia. Y cuando ya tenemos una fecha, nos disponemos a comprar tiquetes. Normalmente yo utilizo Google Flights para encontrar tiquetes, porque aquí usted puede abrir por fecha, mirar qué precios están más económicos. Si viajo desde aquí hasta aquí me sale más barato. Comprar tiquetes electrónicos desde la ventana de incógnito, usando a veces un VPN, mirando Google Flights y otras plataformas. Ustedes ya saben cómo es. Y procedemos a comprar el tiquete una vez ya tenemos el plan y sabemos qué es lo que vamos a ir a grabar allá. Esa es una de las partes más difíciles, saber qué es lo que vamos a ir a documentar. Ya sabemos que nos vamos para Europa, pero ¿qué es lo que vamos a ir a grabar allá? Y después de la investigación y descubrir algunos temas, ¿qué tan viable es llegar hasta ese punto? ¿Qué tan seguro es? ¿Qué cámaras necesito llevar? Muchas de las grandes aventuras del canal simplemente han sucedido, porque estoy por ahí grabando, conozco a alguien así en la calle, pasan las cosas y la vida hace su magia. ¡Saludes a la abuela! Pero ¿qué pasa cuando nos subimos al avión, atravesamos el Pacífico o el Atlántico y llegamos a un destino desconocido para nosotros? Ahí hay algo que yo quiero dejar muy claro, que es sin duda alguna la herramienta número 1 al estar por fuera de la casa en otro país. Y eso se llama las comunicaciones. Si usted no tiene internet en su celular, comunicaciones, si no está conectado, de ahí para adelante todo va a ser más difícil. Yo encontré un pueblito chiquitico llamado Zakopane. Y es una pesadilla llegar a un aeropuerto en otro país, en otro idioma, para mirar dónde venden la SIM card, cuál le están vendiendo, será que sí va a servir, será que no va a servir, será que le están cobrando tarifa de turista. Bienvenidos a uno de los tantos aeropuertos que tiene la ciudad de Londres. No hay nada mejor que llegar a un país bien lejano y desconocido y que usted aterrice, quite el modo avión y ya esté conectado y ya tenga internet. Eso para mí es fundamental. Por eso me declaro hoy fan número 1 de las eSIM. Cuando usted descarga una eSIM en su celular, usted llega al destino y apenas aterriza estando dentro del mismo avión, ya tiene datos, ya puede entrar al WhatsApp, ya puede entrar, si no alquila un hotel lo alquila, ya tiene los mapas, ya tiene Uber, ya tiene absolutamente todo. Un Uber llega en 1 minuto y me va a llevar a una parada de autobuses, una parada un poco extraña. The small village. La que yo utilizo, que se la recomiendo, se llama HolaFly. Para adquirir una eSIM usted lo puede hacer en el sitio web oficial. Usted va a la página principal de HolaFly, pone aquí cuál es el destino de su viaje. Por ejemplo, yo quiero viajar a Ucrania,
que es la saga de videos que viene después de esto. Y le digo cuántos días me quiero quedar, si 5, 7, 10, 30, 90, vamos a quedarnos por ejemplo un mes. Cualquiera de las opciones viene con datos ilimitados. Usted no tiene que preocuparse si se consumió todo en un día o en 2 o en 3. Y la SIM va a estar activa en su celular el número de días que usted haya escogido aquí, los cuales comienzan a correr a partir del momento en el que usted pisa el territorio. Si yo llego a Ucrania, a partir de ahí comienzan los 7 días o 15 días. Estoy aquí en el aeropuerto de Montreal, a punto de tomar un vuelo que sale por una de estas puertas de aquí. Aquí comienza el viaje. Antes de Polonia, antes de Ucrania, antes de Islandia. Comenzándolo bien, pero antes de subirme en ese avión, toca instalar la SIM card. Porque una vez yo llegue y aterrice en el primer destino, quito el modo avión y ya estoy conectado. Es demasiado sencillo, uno compra una eSIM dependiendo del país al que vaya a viajar. Cuando la compra le llega un QR code y con ese QR code usted simplemente sigue las instrucciones. La instala en el dispositivo, en su celular, y cuando llega al destino simplemente la activa. Entonces yo ya sé que si me voy para Egipto por 15 días, compro la eSIM que me dure 15 días, la activo en el celular, pongo todo en modo avión, cuando aterrizo quito el modo avión y ahí comienzan los 15 días. Eso me sirve mucho a mí, por ejemplo, porque yo voy alquilando los hoteles a medida que voy andando. Yo no alquilo los hoteles todo desde aquí. En este momento estoy viajando en tren en Polonia hasta el sur, ¿no? La ciudad de Cracovia. Y me acabo de dar cuenta que no he alquilado el hotel. Voy a llegar a la estación y de ahí en adelante no sé para dónde. Sin internet no puedo alquilar hotel. Y esta eSIM, que es una eSIM europea, es la misma que utilicé en Inglaterra y es la misma con la que voy a alquilar el hotel de esta noche, el cual aún no sé cuál vaya a ser. Yo voy alquilando a medida dependiendo de cómo van las cosas. Muchas veces lo hemos visto en este canal que hay cambio de planes de un momento a otro, y muchísimas veces yo he alquilado un hotel antes de llegar a él. Llegando a esa ciudad me faltan 2 horas. ¿Dónde a dormir? Miremos en booking.com y puedo mirar estando en el tren, en el bus, en donde sea, gracias a que tengo internet. Y es una tarifa única, usted paga por eso y se acabó. No tiene las sorpresitas del roaming internacional. ¿Usted sabe cuánto vale un día de roaming internacional? Teniendo una cuenta canadiense, usted puede tener facturas de cientos de dólares. Mientras que aquí usted no tiene sorpresas y además conserva su número de WhatsApp. Usted apenas se conecta, todo en su celular sigue como si nada hubiera pasado. La magia del internet. Y esto es el futuro, porque en Estados Unidos, por ejemplo, el nuevo iPhone, el iPhone 14, si no estoy mal, él ya solo recibe eSIMs, ya no recibe la SIM de plástico, la chiquitica. Entonces yo creo que el mundo está girando en esa dirección sin lugar a dudas. Si usted está recién llegado a Canadá, por ejemplo, va a migrar a otro país, usted puede comprar sus datos desde Colombia, México, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, desde cualquier país en el que usted esté con el destino, desea viajar o emigrar, usted puede comprar sus datos unos 2 días antes de viajar y llega al destino ya teniendo datos en su celular. Entonces ahí se los dejo. La que yo uso y que me ha servido bastante bien en todos los destinos se llama Holafly. Estoy aquí detrás de la frontera con Eslovaquia, en Polonia, a 1300 metros de altura, después de caminar como por 2 horas y media, casi 3. Y puede creer usted que en estos lugares tan remotos donde no hay absolutamente nadie, estoy solo yo, sigue sirviendo el internet, la señal. Cualquier cosa que me suceda por aquí, tengo comunicación. Yo aquí en la descripción de este video les dejo un link. Si usted pone el código de promoción Planeta Juan, le dan un 5% de descuento. Aprovechenlo. Ya que tenemos seleccionado el destino, tenemos los tiquetes y tenemos todo montado, es donde comienza la etapa de investigación. Unas 2 semanas antes de ir a un próximo viaje, comienzo a empaparme con documentales, leyendo en internet, reportajes, artículos del sitio, actualidad, la historia, qué es lo que pasa, cómo se conectan los puntos, quién descubrió esa península, esa isla, por qué vive gente allá, qué es lo que pasa actualmente, cuál es la problemática de hoy, quién es el presidente del lugar, cuál es la moneda, cuáles son de las historias que más han marcado esa civilización. Y me empapo de todo lo que representa dicho país. Si voy para la India, ¿qué significa la India en el contexto histórico-cultural, gastronómico, en cuestiones de su población, de su gente y de la actualidad? Y cuando estoy haciendo toda esta investigación, salen títulos de videos. Y los anoto. Y digo, listo, si voy a la India, estos son los títulos y los lugares y los sitios que me gustaría investigar. Muchas veces se cumple tal cual. Muchas otras, en el camino, sale algo nuevo que yo no tenía ni idea y aguanta hacerle un video porque está genial. Uno puede planificar
el 50% de las cosas en este trabajo. El otro 50% es perderse por ahí con la cámara y dejarse deslumbrar. Otra cosa entonces es escoger el hotel. Yo para escoger el hotel soy muy fresco, muy tranquilo. Yo lo que hago es en booking.com, escojo las fechas y pongo que me organice el más barato, el más caro, y casi siempre escojo lo que esté más barato porque tenga buena puntuación, que tenga buen ranking, que tenga buenas estrellitas, que los comentarios de la gente sean positivos y no que sea el peor de todos. Yo siempre tiendo a escoger un 7, 8, 9 sobre 10, pero del barato al caro, y que también esté cerca de los lugares que voy a visitar. Como cuando estamos grabando y estamos en un viaje de 10 días en filmación, al hotel vamos a dormir y nada más. Ubicación y precio es la clave para escoger hotel. Pero hay muchos más temas que hay que tener en cuenta. Les voy a mostrar uno de ellos. Este tema es muy importante. Yo tengo doble nacionalidad y este pasaporte que es verde es de Colombia y es de mi abuelito. Este es el pasaporte que mi abuelo sacó en el 84 para ir a conocer a su nieto que había nacido en Panamá, o sea yo. ¡Véalo al abuelo! Él sacó este pasaporte solo para ir a conocerme. ¡Qué buen detalle, abuelito! Y solo tiene un sello de entrada y de salida de Panamá y no tiene ningún otro sello. Solo lo usó para esa ocasión. Y yo tengo estos dos, lo cual uno siempre piensa, ¿no? Ah, no, uno ya se vuelve canadiense o estadounidense y ya puede viajar a todos los lugares del mundo sin visa. Y eso es un error. Hay que investigar, porque me ha pasado que ya tengo todo planeado, como cuando iba a ir a Nigeria, para darme cuenta que a Colombia y a Canadá le piden visa para entrar a Nigeria. Yo que iba a saber que pedían visa para ir para allá. Piden visa para ir a Mauritania, piden visa para ir a Uganda. Y usted tiene que tener esas cosas en cuenta. Este pasaporte sí le abre las puertas del mundo hasta cierto punto. Hay algunos países que me piden visa al canadiense y que al colombiano no le piden visa. Por ejemplo, Rusia. A Rusia yo entré con el pasaporte colombiano como Pedro por mi casa. Pero con el canadiense nunca hubiera podido entrar a Rusia así nomás. Yo siempre hago copia de mis documentos. Tengo copias en un disco duro, tengo copias en una nube y tengo un pasaporte en la maleta y el otro pasaporte siempre conmigo, porque uno nunca sabe. Si le pasa algo a la maleta, tengo el que está conmigo. Si me pasa algo a mí, tengo el que está en la maleta. Tengo 2 embajadas a las que puedo ir a pedir ayuda en caso de cualquier eventualidad. Pero también tengo todos los documentos digitalizados y en una nube para poder acceder a ellos a través del internet en cualquier conexión, gracias a que tengo una eSIM en mi celular. Los creadores de contenido siempre viajamos con un computador, con una cámara, con un dron y con la ropita, pero lo mejor es siempre viajar lo más ligero posible. La mayoría de los viajes de ahora en adelante los voy a hacer con un iPad, con una tableta que no pesa absolutamente nada. Esta ni siquiera es la más grande, es la pequeña, es el iPad Pro, pero el pequeño, no el grande. Y esto no pesa absolutamente nada. Mi computador pesa mucho más y pueden ser 2-3 kilos, pero eso suma peso en la maleta. Los que han visto estos videos saben cómo empaco yo la ropa. Si yo me voy 10 días de viaje, 15 días de viaje, no importa, he hecho 7 camisetas, que es de lunes a domingo, y los domingos lavo ropa no importa en dónde esté. 7 pares de ropa interior, 7 pares de media y 2 o 3 pantalones, tal vez una pantaloneta. Envuelvo todo eso para la maleta y se acabó. Yo nunca he hecho equipaje de carga en los aviones. Ya me robaron una vez una maleta en un avión. No vuelvo a pasar por eso nunca más. Además, cuando usted solo lleva equipaje de mano, apenas el avión aterriza, usted quita el modo avión, ya está conectado, coge su maleta, arranca para afuera, va pidiendo el Uber, se monta y llegó al hotel. Mientras la gente está esperando la maleta en el carrusel, usted ya está en el hotel tomándose una cerveza. Son cositas que uno ha aprendido con el tiempo. El tiempo es clave, el tiempo es oro, pero no por la productividad, sino por el privilegio de llegar a descansar, sobre todo si son vuelos que le cambian el horario a uno completamente. Muchas personas compran un seguro de viaje cuando van a viajar y eso está bien. Yo nunca hago eso porque la tarjeta de crédito que tengo la saqué precisamente para viajes y esa tarjeta que me dio el banco de aquí de Canadá tiene un seguro en caso de cualquier cosa. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es cómo financiar los viajes. Para nadie es un secreto hoy en día que los que creamos contenido en el internet, esto es un trabajo normal como cualquier otro. Usted tiene con esto la oportunidad de generar algunos ingresos, los cuales puede invertir para próximos viajes, próximas aventuras y seguir dándole más historias, más contenido. Lo lógico sería que si usted hace
$1,000, de ahí saqué una fracción para invertirlo en un próximo viaje. Y con ese punto de vista, los viajes ya se convierten en una inversión. Si yo me voy 15 días a Costa Rica, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuál es la inversión que tengo que sacar para crear contenido allá? Y si el contenido que voy a crear no me va a hacer match con la inversión, por lo menos la pasé bueno, me gustó el viaje, por lo menos valió la pena, conocimos gente chévere, porque es que no todo en la vida puede ser matemáticas tampoco. O si no, esto se volvería como un trabajo cualquiera y le quitaría un poco la magia al asunto. Porque es justo aquí cuando hablamos de cuáles son las ventajas y las desventajas de quien se dedica a esto a tiempo completo. Y la ventaja número 1 es la libertad y la independencia. Para mí, en este momento, yo estoy extremadamente agradecido. No creo que pueda haber para mí un mejor trabajo en el mundo en este momento. Si me dieran este trabajo cuando tenga por allá 70 años, tal vez diría, no gracias, prefiero quedarme en la casa viendo series todo el día y seré feliz así. En este instante para mí es el trabajo que me hace feliz. Por la simple idea de tener la libertad geográfica de poder decidir a qué país voy, qué historia voy a contar y qué historia les gustaría a ustedes escuchar. Desde el día número 1 que comencé este canal de YouTube, para mí no hay nada más placentero en este trabajo que el feedback que recibo de ustedes, los comentarios que leo de parte de ustedes, saber que se rieron con un chiste, saber que les pareció gracioso algo, saber que aprendieron algo de historia, saber que conocimos un lugar juntos. Para mí esa es toda la recompensa. Otra de las ventajas de este trabajo es el aprendizaje constante. Siempre se está conociendo sobre historia, sobre cultura, sobre idiomas, sobre gastronomía y constantemente es como estar en una universidad que te enseña a punta de experiencias cosas que jamás vas a olvidar. Y eso, yo creo que esa es otra de las razones por las cuales yo no cambiaré este trabajo por nada. Pero ya vamos a ver algunas de las desventajas. Se conoce mucha gente interesante alrededor del mundo. Otra de las ventajas. En este momento yo puedo decir que tengo amigos muy cercanos en Cusco cuando fuimos allá a esa montaña. El chico que salió en ese video, con él hablamos por WhatsApp. Es amigo mío. Me preguntó que cuando vuelvo, le dije que en julio, ojalá pueda cumplir mi promesa. Y lo mejor es que cuando uno ya entiende la dinámica de los ingresos versus los egresos en este oficio, uno se vuelve un poquito mañoso, se vuelve máster en cómo ahorrar dinero para hacer las cosas más económicas. Y no solo más económicas, sino más interesantes. A mí me ponen un taxi privado con vidrios polarizados del hotel a cualquier sitio, o me ponen una guagua para ir a cualquier barrio en Santo Domingo, en República Dominicana. Escojo la guagua 10,000 veces, no porque cuesta una fracción de lo que cuesta el otro, sino porque la voy a pasar mucho más bueno en la guagua. Es que siempre te dicen que hay asiento, pero ellos hay asiento, pero es que están ocupados, pero de que hay, pero que están llenos. Pero están ocupados. Ellos hay, pero están llenos. Están ocupados. La vaina, pero hay. De que hay. ¿Qué tú quieres para llevar? Del transporte privado no me voy a acordar en 10 años o en 15, mientras de lo que viví en la guagua me voy a acordar toda la vida. Pero ya dejando las guaguas de lado, vamos a hablar de algunas de las desventajas de este lindo trabajo. Una de las desventajas es la pérdida de la estabilidad. Cuando uno está viajando constantemente, uno ya no pertenece a ningún lugar. Esto de aquí es mi apartamento. Aquí vivo yo en la ciudad de Montreal. Esta es mi casa, es mi nicho. Y este apartamento está desocupado la mitad del año. Cuando yo abro esa puerta y entro a este recinto, siento paz. Yo vengo aquí a la casa a descansar, no como la mayoría de gente que viaja cuando tiene vacaciones. Yo aquí, estas son mis vacaciones. Cuando estoy aquí es como, ay, qué rico andar en chancletas, no tener que salir a la calle, descansar, ver una película, cocinar, comer rico en la casa. A mí me encanta ese plan. Yo amo mi hogar, el cual muy pocas veces veo y muy pocas veces puedo disfrutar. Desventaja. Lo cual nos lleva a la siguiente desventaja, que se llama el aislamiento social. Este es un trabajo solitario. Es un trabajo para la gente que maneja bien la soledad. Si usted no es una persona que sepa bien manejar la soledad o que le incomode, tal vez este no es un trabajo para usted. Es muy difícil para nosotros conocer a alguien que esté en el mismo trabajo, en el mismo medio, en el mismo ritmo de vida. Y cuando se conoce, que tenga los mismos planes. Las posibilidades de hacer un círculo social se vuelven cada vez más diminutas. Las posibilidades de tener una relación sentimental se vuelven cada vez más difíciles. Si usted va a tener una relación sentimental y la persona trabaja y vive en esa ciudad, usted tiene que saber que
o hace lo que sea para estar yendo y visitando a la persona y que esa ciudad sea su nueva base, o difícilmente va a funcionar. Mientras que alrededor hay muchas personas que ya están creando sus familias, tienen sus hijos, tienen su círculo social, salen a la tienda, conocen al vecino, tienen un entorno social sólido, constante, estable. Eso, yo no sé qué es tener eso. A mí ya me olvidó qué es tener eso. Es más, desde que me fui de Colombia, yo ya casi que no sé qué es eso. Aquí en Canadá, más o menos. Y ahora que ando con este trabajo que tengo, peor aún. O sea, no existe. Para mí eso no existe. Desventaja. Otra desventaja es que ustedes han visto ese trend que hay de Instagram versus realidad. En las fotos y en los videos todo se ve divino, pero en realidad es que puede ser bastante estresante. Llegar a un sitio que uno no conoce, tener un tiempo determinado para grabar todo lo que venimos a grabar, una cultura diferente, estar en la juega todo el tiempo de que no lo vayan a estafar, de que no lo van a cobrar de más, sobre todo si es en otro idioma. Eso, créalo o no, genera estrés. Tanto así que mis momentos favoritos es cuando llega la tarde y ya grabé. Entramos al hotel, dejamos las maletas, vamos a grabar. Y cuando ya todo quedó grabado y ya supe que quedó hecho el trabajo y que listo, llego al hotel y como que todo salió bien. Pero hay muchos momentos de estrés. Antes de ese, todo salió bien. Y eso nos lleva a otra de las desventajas, que a mí sí me ha pegado duro, que es el tema de la salud. Tanto estrés, tanto jet lag, tanto cambio en la comida, tantas horas sin dormir. Ahorita que llegué de Ucrania, ustedes van a ver en uno de los próximos videos, pasé 20 horas en un bus desde Polonia hasta la capital de Ucrania para arrancar al otro día a explorar la ciudad, sin parar, cambios de horarios. Si uno no se cuida, eso le puede afectar la salud, le baja las defensas. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo llegué de Ucrania con una migraña que no le deseo ese mal a nadie. Yo de Ucrania salía para Islandia y ese viaje lo cancelé. Lo cancelé completamente. Tenía programado toda la ruta de Islandia para conocer las auroras boreales y todo ese cuento y los paisajes lindos que hay allá. Y necesitaba físicamente venir aquí a sentarme en el sofá a no hacer nada. No podía. Y duré como 8 días con dolor de cabeza. No sé qué sería. Pero lo que sí es fijo es que uno tiene que tener un cuidado extra consigo mismo, porque viajar a tiempo completo es una experiencia exigente física y mental, y si uno no está preparado, la vida lo coge con los calzones abajo y no avisa, y termina usted como allá el viejo Juan en África. San Pedro me estaba jalando de las patas para llevarme al más allá. En conclusión, a pesar de las desventajas que acabo de nombrar, yo escogería este trabajo 1000 veces otra vez, porque es lo que a mí me hace feliz. No significa que es lo que le haga feliz a todos. Si usted está pensando en tener este tipo de trabajo por lo que ve en la pantalla que supuestamente da, pero no le gusta, no siente la pasión, se le va a volver un trabajo más y un trabajo pesado. Para mí esto es un hobby que se convirtió en mi trabajo, pero si no fuera así, la historia sería distinta. Ahora, si es algo que a usted le interesa, hoy en día, trabajos remotos, eso es lo que hay. ¿Cómo conseguir el estilo de vida de poder trabajar desde un computador con internet? Que hay son opciones, porque no es solo esto de hacer videos en YouTube. Usted puede viajar por el mundo a tiempo completo, siendo un ingeniero, siendo un arquitecto, teniendo cualquier oficio desde que lo haga a través de internet, ¿no? Con un computador. La cosa es que, como les dije anteriormente, tener un sueño es tener un sueño, pero ponerle fecha, eso ya es un plan, y son dos cosas distintas.